Saludos. En esta ocasión veremos las áreas de servicios auxiliares principales que toda empresa debería tener. Para ello, acompáñenme a la siguiente presentación. Bueno, eh, en las clases pasadas nosotros vimos sobre las oficinas, cómo diseñarlas. Para ello nos auxiliábamos de organigramas, cartas de áreas relacionadas, etcétera, donde nosotros veíamos las oficinas de los empleados, las del jefe, salas de conferencias, etcétera. Pero también hay que incluir otros espacios que todas oficinas por lo menos deberían tener. Como número uno, estacionamientos. Eh, hay, hay que hacer como un cálculo, no para todo el personal, sino para un porcentaje de aquellos que sí llegarían en autos y reservarles el espacio, o por lo menos espacio para los empleados. De hecho, algunas empresas solamente reservan para los jefes, para, ¿cómo se llama? Para áreas, para las personas con sillas de ruedas o embarazadas, pero también debe de tener para todos los demás personal, o inclusive para visitas también. De hecho, más adelante vamos a explicar cómo es que se calcula el número de estacionamientos. También hablaremos sobre la entrada de empleados, ahí también para visitantes, donde ahí se le debe estar la seguridad, darle la identificación, un carnet de visitante, o ver que no lleven armas o que se lleven algo de la bodega, etcétera. Los cartos de casilleros es donde los empleados guardan sus mochilas, pueden descansar un rato eh, y para luego irse a sus casas. Los excusados y sanitarios es responsabilidad que toda empresa tenga sanitarios limpios para que los empleados puedan hacer ahí sus necesidades. Las cafeterías o comedores, por lo menos un espacio donde el empleado pueda comer, olvidarse un poco del trabajo, hablar con sus amigos, eh, todo en un ambiente sano. También instalaciones recreativas. Bueno, eso es como algo auxiliar, algo optativo. De hecho, más que todo las grandes empresas tienen ahí sus centros de recreativos, por ejemplo, en la playa, el Banco Agrícola, CEL, que tiene ahí sus instalaciones recreativas. Bueno, yo me recuerdo que en La Constancia tenía su centro de recreación en el lago de Ilopango, bien chivo. Bueno, y así tiene, o algunas empresas lo que hacen es que les dan membresías a sus empleados para que vayan a cualquier turicentro o alguna cooperativa. También hay bebederos para agua, pasillos, instalaciones médicas, áreas de descanso y espera y otros servicios varios para empleados. ¿Ok? Para los estacionamientos, eso más que todo depende eh, de cuántos espacios yo voy a almacenar y del espacio disponible, del layout, del diseño que yo tenga. Así yo puedo hacer como cálculos o puedo hacer como varias alternativas, cómo es que me conviene más poner los carros, ¿va? Si van a ir verticales o en diagonales. Por ejemplo, si va a ir en un solo sentido, etcétera. Eso lo podemos ver más que todo en los centros comerciales, en los estacionamientos. Más que todo se trata de optimizar el espacio y que los vehículos no salgan dañados tampoco, va. Que queden bien pegados o por ejemplo, hacer una maniobra de giro, se le pegue, cosas así, va. Ok. Para ello hay algunos estacionamientos para carros chicos, carros medianos y carros grandes, va. Las camionetas, va. Las jipetas, va. O las tajos. Entonces, uno ve más que todo el espacio que se va a tener disponible, se ve cuántos carros se puede parquear y se hace como el layout óptimo eh, que optimiza el espacio. Ujú. Bueno, hay algunos donde el estacionamiento asignado se asigna por eh, cargos de posición elevada. Por ejemplo, los jefes, gerentes, ya tienen su parqueo asignado.
Ellos no se preocupan al llegar tarde porque ya tienen su espacio asignado, pero los otros sí tienen que llegar temprano para tener el mejor lugar, si no les tocaría ponerlo en la calle o cosas así. Eh, Aquí hay un ejemplo de cómo debe ser el ángulo del cajón, más que todo dependiendo del tamaño de los autos, ¿va? Tanto grandes como pequeños. Eso es opcional, aunque la mayoría de estacionamientos es vertical, ¿va? Ujú. Bueno, la segunda área que nosotros tenemos que incluir en las instalaciones es dónde van a entrar los empleados. Por ejemplo, si tienen acceso a la planta sería en la entrada principal o una entrada secundaria para empleados, ¿va? Dependiendo del tamaño de la empresa, sí pueden haber diferentes entradas. Por ejemplo, si la entrada va a ser ya con estacionamiento o solo va a ser entrada peatonal, cuál va a ser la tecnología que se va a ocupar para la seguridad de los empleados, para verificar que no entre cualquier particular. Por ejemplo, en la mayoría de empresas se ocupa la tecnología RFID, donde se le da el carnet y ahí tiene un chip donde cabal entran y automáticamente se les abre la puerta, etcétera, y se registra. Así como en algunas colonias privadas, ¿va? Que tienen esa tarjetita y se les abre la pluma y entran. También tenemos que ver, por ejemplo, eh, en caso que sea entrada peatonal, que esté el guardia revisando los bolsones u otras cosas, por ejemplo, para que no lleven armas o que se lleven cosas de la bodega. Aquí más que todo las puertas deben ser anchas para que no sea para que no muchas personas estén en el mismo pasillo, etcétera. Aquí, por ejemplo, podemos ver un par de layouts, un par de alternativas en las cuales, por ejemplo, en la figura de la izquierda tenemos la entrada, salida, tenemos el relojito, bueno, esa es tecnología antigua. Los cuartos de casillero estaban a la par y la cafetería. ¿Va? Ujú. También otra alternativa puede ser la misma entrada es para entrar, perdón, la misma puerta es para entrada y salida. Se tienen tarjetas de asistencia, personales, los cuartos de casilleros, regaderas, la cafetería y está la seguridad. Ok. Bueno, ese es como un par de layouts. Hay más, no hay ningún problema. Los sanitarios. Esto es importante. Eh, una buena práctica es que no deben de estar a más de 200 pies de cada estación de trabajo permanente. Es decir, que no debe estar tan lejos, eh, etcétera. Deben ser diferenciados por género y comprende no solo el excusado, sino también lavados y áreas de suministros y minitorios. Ok. Hoy, respecto a los sanitarios, nosotros sabemos que se clasifican respecto al género. Para calcular, más que todo depende del número de empleados, así como el número de lavabos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para entre 100 empleados hay que tener 5 inodoros, etcétera. Una regla especial es que se debe de tener por lo menos un inodoro para personas con capacidad. Eh, Igual para hombres como mujeres. Eso es por regla que pide el Ministerio de Trabajo. Eh, y aquí, por ejemplo, se ve el requerimiento de espacios para cada inodoro, lavabo y mingitorio. ¿Ok? Hay una película, no sé si ustedes vieron, que se llama Mujeres Excepcionales, donde allí más que todo cuenta la historia de mujeres negras que trabajaban en la NASA. Y ahí más que todo muestran la realidad. Hay una escena bastante impactante en las cuales para ese tipo de mujeres tenían su propio baño que estaba súper alejado de las oficinas. Entonces,
Cabal, en la película, una mujer súper brillante, un ingeniero, tenía que caminar casi kilómetro y medio para llegar al baño y en tacones, entonces, y lloviendo y nada. Entonces, ¿por qué? Porque los baños que estaba cerca no los podía ocupar. Ese es algo que pasó en una época, hoy ya no existe eso. Entonces, aquí más que todo lo vamos a dividir en hombres y mujeres. ¿Ok? Eh, bueno, para terminar lo de la película, al final el jefe dijo que eso ya no existiera más. De hecho, quitó el rótulo donde decían que solo mujeres negras podían entrar a ese baño y podían entrar a cualquiera. Inclusive, era bien fea esa época porque inclusive no te daban del café, había una cafetera aparte. Bueno, luego, aquí más que todo es como hacer el layout de los sanitarios, por ejemplo, a qué altura, a qué distancia debe de haber, por ejemplo, dónde te sentás, la barra donde te agarrás, etcétera. Ok. Aquí este es un layout, un diseño, por ejemplo, donde se tienen 8 baños. Hay un baño, como les dije, para personas con capacidades especiales, para sillas de ruedas y los demás baños normales. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden ver para cada uno de ellos. Ujú. Como les dije, eso depende del número de empleados que se tengan en las oficinas. El cuarto de casilleros, esa es otra área relacionada en las cuales más que todo es para que el personal, después de terminar su jornada laboral, vayan a bañarse, guarden ahí sus cosas y se vayan a sus casas. Ujú. Eh, pero más que todo hay que tener como un casillero por cada empleado, eso sí va. Otra de las áreas súper importantes es el comedor o las cafeterías. Esa área no es más, no solamente es para comer comida, los almuerzos o los refrigerios, sino para que el personal tenga su descanso, pueda liberar presión, hablar con sus compañeros, etcétera. Generalmente las empresas tienen un solo comedor donde van tanto ejecutivos como los empleados. Eh, Ahí se puede tener cafeterías con líneas de servicios, máquinas de venta, vendedores ambulantes, pueden llegar o comedores externos. Por ejemplo, en las maquilas sucede más que todo que llegan, no hay una cafetería en sí, sino que llegan, por ejemplo, restaurantes como el Pollo Campero y ahí vende la comida. O inclusive hay algunas empresas que dan eso como servicio extra a sus empleados. O por lo menos le dan subsidio en alguna parte. Porque, por ejemplo, en Sykes te daban subsidio para el almuerzo. Eh, Quiero ver, igual otras maquilas te regalan el almuerzo. O te dan un subsidio. Quiero ver. Y claro, dependiendo del número de personal, así debe ser el área de la cafetería. Por ejemplo, cafeterías como Hensbrands o Pico, donde está la planta textil y la de calcetines, ahí sí hay como 3 cafeterías y son grandotes, porque recuérdense que cada turno tiene como 700, 800 empleados. Entonces, se hace horario para cada empleado para que vayan cada uno a la hora que le corresponda y que no se aglutinen, va. Si no, no van a poder ir a comprar o demasiada gente. Entonces, eso también hay que verlo. Más que todo con los horarios de producción. Hay máquinas de ventas, donde tomar agua, comedores externos, etcétera. Ok. Otros factores a considerar es que eso eleva la moral, más que todo eh, para recoger la comida, estarse sentados tranquilos, retirar la basura, etcétera. Que esté cerca de los lavamanos, etcétera. O de los casilleros para poder retirar la comida que algunos empleados por ahorrar
ya traen desde su casa. ¿Ok? Entonces el tamaño del comedor dependerá del número de empleados, tipo de servicio que se brinda y las instalaciones que se incluyen. ¿Ok? Este es como, por ejemplo, otros espacios, mesas, máquinas expendedoras, líneas de espera, bebedores, áreas de desperdicio. Esas son como las áreas mínimas que deben de tener las cafeterías o comedores. Este es como un ejemplo, puede variar. Por ejemplo, mesas cuadradas, las dimensiones, las máquinas expendedoras, líneas de esperas, bebederos. ¿Ok? Este es como un layout, un diseño de cómo puede ser una cafetería, por ejemplo, para 100 empleados, 200 empleados, etcétera. También hablemos sobre instalaciones recreativas. Como les dije, ese es como un beneficio adicional que algunas empresas les dan a sus empleados para que en los fines de semanas o cuando los empleados tengan vacaciones, vayan, se diviertan, vayan con la familia, se relajen, etcétera. Los bebederos deben de ubicarse a una distancia de 200 pies de cada empleado y sobre los pasillos para que haya acceso fácil. Más que todo para aquellos ambientes donde hace demasiado calor, es necesario que tome, que se rehidrate el empleado, porque si no puede tener problemas más adelante. Los pasillos, más que todo, son largos y estrechos, y es para que el personal vaya a caminar, para que el personal vaya a su área de trabajo sin ningún problema. Ujú. Las instalaciones médicas, eso depende, por lo menos, según el Ministerio de Trabajo y de Salud, las empresas están obligadas que por lo menos para un número menor a 100 empleados debe tener como una clínica o alguien pendiente por si hay algún accidente laboral, donde se den los primeros auxilios básicos, haya por lo menos una enfermera, una sala de espera, etcétera. Claro, eso también depende del número de empleados. Eh, pero hay algunas oficinas, donde, más que todo, donde tienen bastantes empleados, más de 100, 200, etcétera, donde hacen convenios especiales con el Instituto Salvadoreño de Salud, con el IS, eh, donde, con el Seguro Social, ajá, donde, por ejemplo, se les dan como servicios adicionales. Por ejemplo, en la UCA hay, por ejemplo, ginecólogos, hay, por ejemplo, médicos, eh, por ejemplo, que ven otros tipos de enfermedades también, etcétera. Por ejemplo, yo me recuerdo que en la Constancia, cuando estaba ahí en Planta Cerveza, cabal, tenían hasta servicio odontológico. Entonces ahí aproveché para sacarme las cordales y todo eso. Va. Claro, como hay bastantes empleados, el seguro les da esas prestaciones adicionales. Inclusive también es importante que tenga una enfermera porque es la que puede remitirte al seguro social para que te haga, por ejemplo, los permisos laborales o que te traigan las pastillas en caso que te sientas mal, etcétera. Este es como un pequeño diseño de cómo, más que todo para dos oficinas, para dos consultorios, eh, para que las personas sean atendidas. La otra es un área de descanso y espera. Puede ser el mismo comedor, pero más que todo es un área para jugar. De hecho, varias empresas la tienen. Por ejemplo, una empresa que reciente aquí en El Salvador, donde le da ese tipo de prestaciones a los empleados. No sé quiénes de ustedes, por ejemplo, conocen a Aplaudo Estudios, ujú, que es una empresa de tecnología, ¿ok? Por ejemplo, hace poco, como recuérdense que estábamos en pandemia y no todos los empleados iban a las oficinas. Entonces hoy, para incentivar a los empleados para que regresaran, entonces les puso como, por ejemplo, juegos. Por ejemplo, estas son como áreas de relax, ¿va? Donde pueden pintar, eh, por ejemplo, jugar, quiero ver.
Por aquí estaban en las historias, si no me equivoco. Ok. Aquí. eh, Va, por ejemplo, el personal puede llevar su guitarra, desconectarse. Más que todo, trabajos donde hay mucha presión, es necesario que haya ese tipo de áreas para que se relajen los empleados. ¿Ok? Claro, si hay un espacio disponible, pueden tener hasta su sala de fútbol. ¿Va? ¿Ok? Bueno, eh, un área de juegos. De hecho, algunas áreas te dan hasta los PlayStation y todo eso. La sala de lactancia, esa sí es norma eh, de que toda empresa tenga. Por lo menos ya puede ser en la enfermería, donde hay un cuarto especial para que las mujeres vayan a dar, a sacarse la leche. Y también hay refrigeradores donde pueden guardarlo. Eso sí es por regla y sí tiene que haber. Por ejemplo, en la UCA hay una sala de lactancia. ¿Va? Eh, Esa es otra, la sala cuna. Esa es una de las reformas casi recientes que se han hecho. Eh, bueno, ha sido pospuesta por la pandemia, pero a partir del próximo año se espera de que toda empresa le dé esta prestación a sus empleados, más que todo donde los niños de 3 meses a 3 años pueden estar ahí mientras el trabajador está en sus oficios. ¿Va? Entonces, ese es como una ley especial para la regulación e instalación de salas cunas para los hijos de los trabajadores. Entonces, de hecho, en la UCA, si ustedes entran por la entrada de los próceres, cabal, ahí van a ver un edificio nuevo. Eso es para salas cunas para los empleados. Inclusive para otra persona que quiera llevar ahí sus hijos, los puede dejar. Esa es una prestación obligatoria que sí tienen que recibir. Claro, no es obligación que la sala cuna quede en el mismo lugar de la empresa. Se puede subcontratar, no hay ningún problema. Eh, de hecho, en algunas universidades también se ve ese tipo de prestaciones, ¿va? Por ejemplo, más que todo para estudiantes que tienen sus hijos, para que los lleven mientras estudian, ¿va? Ok. Otras referencias en las cuales ustedes pueden abordar más esta parte es el libro de Zule, Instalaciones de Manufactura, el capítulo 8, y el libro de Meyers, Diseño de Instalaciones de Manufactura y Manejo de Materiales, capítulo 8, si no me equivoco también. Eh, entonces, es importante tener en cuenta esas áreas. Muchas gracias.